no es delito. Ya las viñedas las encierran, No es delito, no es delito. no es delito. Gastar como armas las palabras, No es delito, sentir que es muestra la su causa. no es delito. Ya los misnieros nos condenan, No es delito. Hacia sucio y trae la guerra, ¿dónde estás tú? Semos no su ellos, aquí no hay sitio pa' los dos. Ni pa' suntar si Nacho, Diego, Mosquera callaos. Cárcel pa' las misnieras, por un invento y no resulta extraño. Este es el precio por hacerles daño. Y cosas nestos años, la ley de aguaños al pasado regreso. Quieren ver la moza anda en el grueso, por preguntar vas preso, nena sacan un caso. Y dicen que fuiste a matar al que a casa ileso. Es caro ser tan dino y es de baldi la mentira. En el país de la vergüenza es caro ser tan dina, con un montaje rancio y de calidad bajo, como el familiar de Marcano que al control trabajo. Que lo que quieras hijo, Perú mañana fijo. Sigues en paro y apañando la pensión al viejo. Yo la memoria no lo pierdo porque olvido lento. Invoco el tiro de Luciano y de Matilde y Drentu. Quererlos fuera de esta tierra No es delito, ni leyes de mierda se respetan. no es delito. Ya las viñedas las encierran, No es delito, no es delito. no es delito. Gastar como armas las palabras, No es delito, sentir que es muestra la su causa. no es delito. Ya los misnieros nos condenan. No es delito. Hola a todos, soy Julio, os voy a presentar el programa de hoy de El Conceju en Relinchu Televisión. Antes de nada, recordaros que bueno, luego vamos a seguir, luego a las 10 vienen nuestros compañeros de Saltando al Prau para hablar de fútbol, del partido del Racing. Y vamos a empezar, os voy a presentar a mis compañeros de hoy. En primer lugar, tenemos a Jairo, ya le conocéis, Jairo es graduado en Historia, es una persona que siempre tiene una visión ácida e interesante sobre la realidad en la que vivimos. En segundo lugar, otro habitual, tenemos a Manuel, ya le conocemos todos, un hombre sensato, un hombre hecho y derecho, pero también profesor de Historia. Muy interesante para hoy, no sé si os lo he dicho ya, hoy vamos a hablar sobre la transición en Cantabria. Contamos con Manuel. Manuel, pues como veis, es un señor ya con una edad, por tanto vivió la transición y tomó cierta parte en ello. Y por último, nuestro invitado de hoy es Martín Silván, él es médico, fue concejal, fue secretario general del Partido Comunista de España en Cantabria, fue concejal en el Ayuntamiento de Santander y posteriormente fue diputado en la Asamblea de Cantabria, y muchas otras cosas. Y bueno, disparamos. No hace falta que os lo cuente, pero os recuerdo, la transición es el proceso tras la muerte de Franco por el que llegamos a tener una democracia, ya sabéis, la Constitución, el 23F, todas esas cosas, ¿no? Podemos decir que la transición acaba con el 23F, pero hoy no vamos a hablar sobre ese marco cronológico. Hoy vamos a hablar de la transición en Cantabria desde el 75, más o menos, incluso podríamos ir hasta un poquito antes, hasta el 81, cuando el Estatuto de Autonomía se aprueba, o no sé exactamente cómo decirlo. Vale, pues voy a disparar mi primera pregunta, si me permitís. Vamos a dejar primero contestar a Martín y después a Manuel. Y espero que dé lugar a un bonito intercambio de pareceres entre todos los que estamos aquí, ¿vale? En primer lugar, en 1975, ¿cuál es el panorama que se abre en Cantabria tras la muerte de Franco? ¿Cuáles son las fuerzas importantes y qué está ocurriendo en Cantabria en ese momento? Esa es la pregunta. Martín, acabas de desactivar el micrófono. Ahí está. Bueno, es un momento muy importante, ¿no? Es un momento en que se empiezan a reorganizar la mayor parte de las fuerzas antifranquistas, que ya venían actuando, algunas de ellas a lo largo de toda la dictadura, y se empieza a conseguir unas unidades de acción entre varias de ellas con el objetivo de acabar con la dictadura y traer un sistema democrático a este país. La situación en Cantabria pues era realmente muy, muy pobre. Había un gran déficit no solo democrático, sino había una crisis económica muy importante
y un retroceso en desarrollo económico, fundamentalmente del sector industrial, que había sufrido un importante retroceso en esos años. ¿Sí me habéis oído? Bien. Sí, te hemos oído. Bueno, Manuel, te dejamos a ti comentar. Bueno, pues yo decir que analizar esta época, pues lo hago casi desde un doble sentido, ¿no? En cuanto a que la he tenido que estudiar en alguna de sus facetas, sobre todo en cuanto al desarrollo autonómico se refiere, más en profundidad, y luego pues como Martín, pero bueno, más joven que él, porque muchos de los acontecimientos que se dieron allí, en esos momentos lo vivimos, ¿no? O sea, es decir, lo experimentamos. Por ejemplo, yo ya cuando veo la perspectiva vuestra, ¿no? Pues, jóvenes, vosotros lo estáis viendo ya como cuando yo he podido, o nosotros, ¿no? Estudiar o cuando nos contaban de la Segunda República. Pero claro, esto de la transición la hemos vivido el momento en el que murió Franco, hemos vivido pues todos los acontecimientos que se desarrollaron, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que ubicar es la transición de Cantabria en el contexto de la transición en el Estado español, ¿no? Yo creo que en principio no hay elementos, en principio, muy diferenciados. Quizá después, a medida que la transición avanza, el aspecto de la lucha autonómica pues, pudo haber concretado, ¿no?, todos los grandes problemas que se estaban planteando a nivel estatal en lo que pasaba en Cantabria, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en aquel momento? Bueno, pues hay un régimen que se tambalea, ¿no? Y yo creo que lo importante de analizar y de estudiar la transición ahora, de cara sobre todo a los activistas políticos, es que porque parece que nos están vendiendo a aquellos que se opusieron de facto, ¿no?, a cualquier cambio, nos están vendiendo la transición como un ejemplo que ellos defienden porque la democracia la trajeron ellos, ¿no? O sea, las interpretaciones de esta derecha loca estatal llevan a que, la derecha loca que hablábamos el otro día, ¿no?, a que la defensa de la democracia en estos momentos está en la defensa de la monarquía corrupta que se cae a pedazos y que hasta las fuerzas llamadas de izquierda PSOE lo defienden, y de que esa monarquía es el garante de la democracia y, en definitiva, la monarquía, al ser, digamos, planteada por Franco, pues prácticamente la democracia es una evolución desde Franco, que en realidad no era un dictador. Es que están en estas tesis, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que en la transición el régimen se tambalea fundamentalmente porque hay unas fuerzas que tienen raíces históricas que se han opuesto, ¿no?, al franquismo. Y esas fuerzas, fundamentalmente en ese momento, a nivel estatal, desde mi punto de vista, es el Partido Comunista de España, fundamentalmente, que nuclea la oposición interior. Hay otros sectores desencantados del franquismo, Dionisio Revuelvejo, Joaquín Jiménez, pero fundamentalmente, organizadamente, ese Partido Comunista, y, querámoslo o no, la ETA, que es una de las expresiones del nacionalismo periférico, ¿no?, que incluso puede, hasta que haya sido utilizada en la eliminación del Carrero Blanco como un bastión. Esto son hipótesis. En definitiva, la transición, ya hablaremos, ¿no?, se abre porque ya hay unas demandas con una oposición organizada que el franquismo no puede, digamos, en ese sentido, responder. Y ahí es donde habría que introducir ahora, ¿no?, el papel de la inteligencia americana, de la CIA, ¿no?, en la organización de esa transición, la monarquía, el PSOE en Suresnes, etc. Bueno, pero de todas formas vamos a intentar centrar el programa de hoy en Cantabria. Ya podremos hablar otros días sobre el papel de la CIA en la transición y demás, pero bueno, eso... Pero vuelvo a decir, me parece bien, ¿no? Y además Martín es un testigo específico, un responsable político del Partido Comunista en aquel momento, y es muy interesante la experiencia, pero no podemos entender los pilares de la transición en Cantabria sin este contexto. Eso es lo que... no, Manuel, no era una crítica... No. Sí, sí. No, yo pienso que la transición es consecuencia del empuje de fuerzas transformadoras que querían acabar con la dictadura franquista y traer un régimen de libertades, y también como consecuencia del agotamiento del modelo.
si no hubiese habido una lucha fuerte por lograr la democracia, esa democracia hubiese llegado de manera mucho más diluida de la que llegó. El año 75, bueno, para nosotros, para el Partido Comunista es muy importante porque en aquel momento nosotros estamos trabajando aquí en Cantabria en la creación de la Junta Democrática. Hay un manifiesto que publicamos en el mes de agosto en el cual se señala la situación económica y social de la región y se propugna una lucha, un enfrentamiento para acabar con las fuerzas franquistas. Ese es el primer paso, digamos, organizado que se realiza en Cantabria en ese momento, y es en el mes de agosto del 75. Entonces el Partido Comunista trataba de unir a aquellas fuerzas antifranquistas y no lo conseguimos parcialmente, y en Cantabria con ciertas dificultades se integraron algunos partidos políticos, el Partido Carlista, el Partido del Trabajo, el Partido Demócrata Cristiano de Heredero de Gil Robles, con Daniel Gallejones, que estaba entonces allí, y sobre todo luego sindicatos como Comisiones Obreras, Sindicato Unitario, la CESUT, y luego se integraban fundamentalmente eran personas o colectivos. Creamos juntas democráticas en la sanidad, en Valdecilla, en la enseñanza, entre profesionales, tanto de abogados como en el Colegio de Arquitectos, donde se estaban iniciando unas luchas en contra de ciertos temas urbanísticos, como era el Plan Bahía y Castronovo, que eran dos atentados urbanísticos que se intentaron entonces y que luego se culminaron en haciendo algo peor que Castronovo, y eran los momentos en que se daban los primeros pasos en ese sentido. Nosotros conseguimos modificar la idea de la Junta Democrática y creamos algo distinto. Se llamó el Comité Cívico. El Comité Cívico era una organización que presentamos en enero de 1976 en el camping de Cabo Mayor, y a raíz de ella se inició un proceso que terminó en febrero con la primera manifestación en la calle en pro de las libertades. El 7 de febrero salieron a la calle no menos de 3.000 personas que llegamos desde Numancia hasta el túnel, donde fuimos reprimidos por las fuerzas de seguridad. Esa fue la primera manifestación organizada por el Comité Cívico, donde estamos representados fundamentalmente el Partido Comunista, que en aquellos momentos ya era fuerte tanto en Santander como en Torrelavega, no solamente a nivel de comisiones obreras, con gente como Lincheta, en Solvay, o Esperanza Humada, en Esniace, o los hermanos Mier, en el sector cultural de Torrelavega, y luego había un fuerte movimiento obrero, fundamentalmente en el eje Astillero Camargo y en Reynosa y los Corrales de Huelva. A raíz de este movimiento dimos el primer paso y se empezó a hablar por primera vez de la necesidad de reconocer la entidad regional de Cantabria como la única forma de poder resolver la crisis económica en la cual estaba abocada a través de lo que después se concretó en un proceso hacia la autonomía y el estatuto. Fue el primer toque de atención. Ese primer toque de atención trajo un movimiento en el gobierno civil, promoviendo una asociación de derechas en aquel momento que se centró en la reivindicación de conciertos económicos. Pero ese fue el primer paso que se dio hacia la democracia y hacia el proceso, hacia la autonomía en la región, a través de la Junta Democrática y del Comité Cívico en enero de 1976. Vale, yo quería preguntaros, al hilo de esto, en ese marco cronológico del año entre 75 y 79, ¿qué sucede en ese ciclo electoral de elecciones generales, de referéndum de la Constitución y demás?
con ese naciente regionalismo cántabro que encarna una asociación recién nacida en esa época como es ADIC, quizá, Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, y la contrapuesta ACECA, Asociación Cantabria en Castilla. ¿Cómo fueron las relaciones con esas asociaciones por parte del Partido Comunista? ¿Se podía trabajar con ellos? ¿Cuáles eran sus demandas? Explayaros ahí, adelante. Sí, yo en un principio Adif salió defendiendo unos conciertos económicos. No empezó hablando de autonomía. Las relaciones fueron mejorando y hubo un momento clave en ese cambio de ADIC, y fue una manifestación que se convocó en contra de una central nuclear que se iba a instalar en el entorno a San Vicente de la Barquera. En aquel momento, Adif se enfrentó, digamos, a los poderes económicos interesados en la instalación de esa central nuclear. Y a raíz de ese momento, Adif tuvo un cambio, digamos, muy significativo. Se había limitado pues, a defender aguas de solares y cosas por el estilo, pero hablar de autonomía, de proceso autonómico, se inició entonces y se fue concretando fundamentalmente en el año 77, después de las elecciones, con dos hechos. Primero fue el que firmamos una serie de fuerzas, lo que se llamó el compromiso autonómico. El compromiso autonómico lo firmamos el Partido Socialista, lo firmé yo por el Partido Comunista, lo firmó el Partido del Trabajo con Isabel Tejerina y lo firmó Revilla. En aquel compromiso firmado entonces, después de las elecciones del 77, nos comprometíamos a iniciar la lucha para conseguir este estatuto. Se dio un paso más en el mes de agosto, cuando se creó el organismo unitario. El organismo unitario se creó en el mes de agosto, a principios de agosto se hizo un comunicado y se inició un proceso que se inició un comunicado, convertimos el Día de Cantabria, el 10 de agosto, en un hecho reivindicativo. Hay por ahí una foto en que estamos todos junto a Ambrosio Calzada, reivindicando entonces la autonomía y no el Día de Cantabria, y culminó con una manifestación el 28 de agosto que convocamos todos. En ese momento ya estamos enterados, estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista entonces tenía importantes dudas sobre el proceso autonómico. Evidentemente la derecha, la UCD, no estaba por eso. Y hay un momento muy clave para mí, pues, que para mí es determinante, el caminar hacia la autonomía. Dado que el Partido Socialista tenía dudas, convocamos en Burgos, ese mismo año, una reunión en la sede del Partido Socialista, de las direcciones del Partido Socialista en Castilla y León, del Partido Comunista en Castilla y León, en Cantabria, y también el Partido Socialista y el Partido Regionalista. En aquella reunión conseguimos que los socialistas de Castilla y León, que defendían la integración de Cantabria en la comunidad castillo-leonesa, plantearan la posibilidad de que Cantabria tuviese una vía específica. Yo creo que fue muy importante la posición que teníamos del Partido Comunista. Si el Partido Comunista seguía adelante con la idea, que la tenemos aprobada desde hace muchos años, ya de ir hacia la autonomía desde el año 75, ese momento fue determinante. Fue cuando el Partido Socialista cambió su posición y empezó a entender que Cantabria tenía entidad propia para luchar y lograr un estatuto de autonomía. Pero fue una reunión importante que veo que muchos historiadores, o ningún historiador, hace referencia a esa reunión, y yo me acuerdo de esa reunión como determinante. Fue una reunión que yo me acuerdo que viajé en el mismo coche, fuimos Miguel Ángel Revilla y yo a Burgos, y fue determinante esa reunión para que el Partido Socialista que era determinante que se uniera al resto de las fuerzas, digamos, de izquierdas.
que allí ya habían convocado otra manifestación a la cual no se habían unido ni UCD ni el Partido Socialista. Creo que No, con eso... preguntan por aquí sobre eso último, creo que ya lo hemos respondido, ¿no? Preguntan por aquí sobre la actitud de los sindicatos. Entiendo Sí. que comisiones UGT actuarán de la misma manera que el PCE y el PSOE, Sí. pero preguntan la CNT, yo no sé la CNT si Sí. que en ese momento si tenía algo que decir o... Es que, claro, es que en el organismo unitario se juntaron gente, vamos, de todo tipo. Comisiones y el sindicato unitario y la CESUD siempre estuvieron a favor de la autonomía. Siempre, desde el principio. Entonces, el movimiento anarquista en Cantabria era prácticamente inexistente, como lo fue el Partido Socialista, porque hasta ese año existía el Partido Socialista histórico. Yo me acuerdo de que la primera reunión que tuvimos para hablar con el Partido Socialista en Cantabria, vinieron gente de Euskadi a hablar conmigo y con Juan Irigoyen para hablar sobre la posibilidad de avanzar hacia coordinación democrática. El anarquismo en aquel momento era muy, muy residual en Cantabria. Por lo menos esa es mi visión. Creo que, no sé si Manuel lo comparte. Sí, bueno, es que hay varios aspectos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Martín totalmente de que la insinuación de la reivindicación cantabrista comienza en el Comité Cívico. Yo estuve en aquella manifestación, tenía 16 años, y fue reprimida por la policía armada, y me parece que leyó un comunicado, estuvo a punto de hacerlo, José Ramón Saiz Viadero, ¿no? Sí. Y yo creo que esto es un poco lo que le ha pasado a la izquierda estatal en Cantabria, que se ha dejado arrebatar, de alguna manera, ese legítimo derecho a defender unos intereses que pues, pueden perfectamente armonizarse con una posición internacionalista, ¿no? Entonces, es cierto totalmente que el Comité Cívico plantea, ¿no?, la necesidad de responder ante el deterioro de Cantabria, pero yo, por ejemplo, escuché a José Ramón decir, pero esto no tiene nada que ver con corocotas ni cantares, eliminando el aspecto histórico-identitario que después, de alguna manera, Revilla tampoco lo ha cultivado, pero que ha hecho adscribirse a posiciones, digamos, crecientes, ¿no?, en favor de Cantabria, en favor de la autonomía en aquel entonces, etc. Mira, este es el documento, no sé si le veis, el documento del Comité Cívico. Comité Cívico. Entonces decíamos que para resolver la situación socioeconómica de Cantabria, solamente se podía hacer desde Cantabria a través de democratizar y darle poder, capacidad de decisión política, o sea, ir hacia la autonomía. Este es el documento. Y esto fue en febrero. Febrero del 77. Enero, la proclamación y la manifestación esta que hablábamos. Febrero del 77. El 7 de febrero del 77. 76. Porque Perdón, ahí 76. surge el manifiesto de los 100 en marzo del 76. Esta es... Y la reivindicación de Revilla, que está rodeado de fuerzas vivas, fundamentalmente, ¿no?, gente como, por ejemplo, Leandro Valle, que venían del propio franquismo, Modesto Piñeiro, Ambrosio Calzada, que luego pasarían a formar parte de la UCD, y se presentan muchos de ellos el 15 de junio de 1977, cuando por el Partido Comunista de España en Cantabria se presentó de figura número 1 Sartorius. Sí, bueno. ¿De acuerdo? Estabas ahí. Sí, no, claro, que estaba allí. Entonces, espera un poquitín que matizo. Entonces, ADI comienza con la reivindicación de los conciertos. Y recuerdo la manifestación que se hace en julio de 1976. Es curioso esto, donde es convocada por ADIC y los favorables a los conciertos, y la gran masa eran trabajadores que yo estuve en esa manifestación y empezaron a cantar en favor de comisiones obreras. En aquella manifestación, es decir, que las bases, en cierto modo, que estaban siendo, en este sentido, cultivadas, ¿no?, pues desde la opción del Partido Comunista, comisiones obreras era más expresión que hoy en día, ¿no?, el movimiento sindical con respecto al partido, esas bases vienen a la manifestación en favor de los conciertos económicos, ¿no?, y reivindican el papel de comisiones obreras, o sea, como que son obreros que están en comisiones obreras que vienen ahí. Bien, entonces empieza a haber toda una serie de peticiones en favor de los conciertos
Y después de las elecciones del 15 de junio de 1977, en el Festival del Mercado de Ganados de agosto, creo que fue julio-agosto de 1977, es cuando Revilla dice que el futuro no va a ir por la línea de los conciertos económicos, sino por la de la consecución de estatutos de autonomía, Cantabria es región, autonomía, estatuto de autonomía. Se celebra la manifestación contra la central nuclear 6 días antes del 27 de agosto. El 27 de agosto fue sábado, 6 días antes, domingo 21 de agosto de 1977. Vinieron muchos compañeros de Asturias, del MCC, vinieron también de Euskadi, etcétera. Y luego se celebra la manifestación por la autonomía el 27 de agosto. Y aquí os voy a comentar una anécdota, no sé si la sabrás tú, Martín, pero yo estuve en esa manifestación al principio contigo, me acuerdo, en la Alameda. Entonces, bueno, las divisiones dentro El presidente de Viego era mi suegro, que era el que hacer la central nuclear. Bueno, pues la posición del Partido Socialista, que tú decías, que eso les llevó incluso a un congreso que ganó Ramón Arias Azpiazu, que luego se marchó al PCRC, se quedaron los blanquistas. Bueno, pues en esa manifestación, 1977, 27 de agosto, la primera, convocada en favor de la autonomía de Cantabria por el organismo unitario a favor de la autonomía de Cantabria, que estaba compuesta pues, por todas las fuerzas de izquierda, incluyendo al Partido Socialista, y Falange auténtica, y el resto, Cantabria Unida también, UCD y AP no, o sea, la derecha no, bien. Y en esa manifestación, a mí me lo ha dicho el que era entonces vicesecretario general del PSOE en Cantabria, Pedro Martínez, que ya falleció, el padre de nuestro amigo Vicente Martínez Ugarte. Estaban en la sede del Partido Socialista. Esto está en la serie Cantabrismo que empezó a coordinar Javier Lezaola, está recogido, y además por voz de su hijo, del hijo de Pedro Martínez. Estaban en la sede, que estaba entonces en el túnel de la calle Burgos, y había una cafetería arriba que pertenecía, me parece que a Comaes, cooperativa de maestros españoles o algo así que tenía. Entonces, estando allí, Pedro, que era favorable a la autonomía, se sienta Jaime Blanco, que estaba entonces suspendido de militancia por un proceso interno que yo ahora no sé muy bien, eso me lo dijo a mí Pedro, había salido diputado el 15 de junio y estamos a 27 de agosto, y le dice a Pedro: yo no voy a la manifestación por la autonomía porque van fuerzas burguesas como ADIC. Y entonces Pedro le dijo: mira, soy vicesecretario general del partido. Soy vicesecretario general. El partido ha convocado con el organismo unitario para la autonomía de Cantabria esta manifestación. Si no vas, desde ahora voy a tratar de incoarte el expediente de expulsión del partido, que estaba suspendido. No le quedó más remedio que ir, y fue cuando fue agredido por la extrema derecha en el transcurso de la manifestación. Fijaros lo que es. Mira, una historia, una cosa curiosa. Hace un tiempo, más o menos por verano, estaba leyendo el último libro de Paul Preston, por cierto, un libro muy recomendable. Es una buena aproximación a la historia de España desde finales del 19. Y curiosamente cuenta esa historia de Jaime Blanco. ¿Jaime Blanco era? Sí, ¿no? Jaime Blanco, Preston. Sí. Manuel. La agresión de la manifestación. Claro, y me hizo muchísima gracia porque está hablando Preston de la autonomía y demás, y dice: no, a Jaime Blanco le pegaron. Y yo pensando, ¿por qué Paul Preston, no? ¿Por qué habla de Cantabria? Y perdón por este inciso. Era un diputado en el Congreso que fue agredido por la extrema derecha. Sí, bueno, sí, en efecto, pues eso le dio mucho prestigio a Jaime Blanco, nunca ha tenido tanto prestigio. Bueno, y recordar, sobre todo para la gente que no conozca tanto el asunto, que Jaime Blanco falleció pues este año, si no recuerdo mal. Sí. Y por otro lado, que fue presidente de Cantabria cuando echaron a Ormaechea, ¿no? Ormaechea, en efecto, ese gobierno de transición. Pero mira, hay una cosa. Quiero contaros una anécdota que es importante para saber la postura del Partido Socialista con respecto al regionalismo. En las elecciones del 79 se podía haber dado una mayoría de centro-izquierda, considerando a centro, si quieres, al PRC. Sumábamos más votos entre PT, PC, PSOE,
más PRC, que UCD y lo que es la coalición de Alianza Popular, que como... AID. La Alianza, la Asociación de Derecha. Arrarte Sí. de la revista. Arrarte, Pando, etcétera, etcétera. Entonces, en la noche previa para preparar el pleno de configurar el ayuntamiento, yo estuve negociando hasta las 5 o las 6 de la mañana. Yo ya estaba en el Comité Central del Partido Comunista, tratando de convencer al Partido Socialista que debíamos hacer alcalde a Obregón, dándole nuestros votos y, bueno, sería primer teniente alcalde, Cabezón, y yo sería segundo teniente alcalde o tercero o cuarto. Pero era importante que si conseguíamos eso, acabaríamos por primera vez quitar el ayuntamiento a la derecha. Fue un trabajo, yo intervino, sobre Turá, estuvieron mucha gente y hablamos con Guerra. Y Guerra en aquel momento dijo que con la experiencia que tenían, que había que acabar con todos los partidos regionalistas, porque el partido andalucista era un peligro que había que terminar con ellos. Y por la presión que hizo en aquel momento Alfonso Guerra, el PSOE no admitió que apoyáramos a Eduardo Obregón como alcalde y entonces ellos abstuvieron, el PRC, y yo, como había un pacto que habíamos firmado socialistas y comunistas de apoyarnos unos a los otros, nosotros votamos a Jesús Cabezón, la derecha se juntó todos en base en torno a Ormachea y se abstuvo el PRC con un gran follón en el ayuntamiento que tuvo que salir Eduardo Obregón protegido por las fuerzas públicas porque la gente de la izquierda se le echó encima. Pero eso demuestra un poco cuál era la postura que tenía desde la Ejecutiva Federal sobre los partidos regionalistas en aquellos tiempos. Una cosa, dejadme tomar la palabra porque tenemos aquí, Martín, un mensaje de Regino Mateo. Sí. Que dice que de ese fiasco no se puede culpar solo al PSOE porque Obregón dijo públicamente que su conciencia no le permitía votar a un rojo como alcalde. Sí, perdón. Eduardo Obregón, en el año 77, las fuerzas, digamos, progresistas o de izquierda decidimos ir a las elecciones del 77 con una candidatura común al Senado. Senadores por la democracia. Senadores por la democracia. El PSOE presentó como su candidato a Tomás Quijano. Los demócratas cristianos presentaron a Benito Huertas y el Partido Comunista propuso como candidato al Senado a Eduardo Obregón. Eduardo Obregón era un hombre que había, desde la OAC, había impulsado la lucha contra la dictadura desde los principios de los años 70, antes, porque la caída del año 68, una caída que reprimió duramente al Partido Comunista, también reprimió a gente de la OAC, en las cuales en aquel momento estaban muy respaldadas por Eduardo Obregón. Eduardo Obregón era un hombre de progreso, era un demócrata y creía en las libertades. Por eso Obregón, que fue el candidato del Partido Comunista, jamás pudo decir que él no votaría a alguien tan socialdemócrata como es Jesús Cabezón. Yo solo te he transmitido lo que escribí aquí Regino. Yo, en cierto modo... No quería yo, y supongo que Regino tampoco. Pero esa es la verdad. La verdad es que fue el candidato propuesto por el Partido Comunista a senadores por la democracia en las elecciones de julio del 1977. Esa es la verdad. Eso es un hecho concreto. Fue nuestro candidato a senador. Yo, como viví eso también en primera persona, bueno, pues... para el que no lo sepa, estamos hablando de las elecciones municipales de 1979, en la que en la ciudad de Santander, se da una hipotética mayoría absoluta entre PC, PT, que era un partido maoísta, PRC y PSOE, que hubiera dado la alcaldía de Santander a un candidato socialista o regionalista, cambiando así la política cántabra posterior, porque al no fraguarse ese pacto, la alcaldía fue para
Ormaechea, ¿no? Lo que generó el liderazgo de derechas de Ormaechea durante tanto tiempo en Cantabria. Ya sabéis, los Así que 23 años de gobierno de la derecha en Santander. eso es, y ahí está. Ese era uno de los No ha grandes habido temas cambio. era uno de los grandes Pero, temas que queríamos, era uno de los grandes temas tú que queríamos planteas, preguntaros Martín, a aquellas elecciones municipales, porque además Martín estaba en el PC en aquel entonces, era concejal, y Manuel estaba en la órbita del PRC, si mal no recuerdo, así que... Yo estaba en el ejecutivo del PRC, iba a explicar lo que sucedió esa noche, noche anterior, en ese intríngulis. Yo, vamos a ver, mi familia proviene de la izquierda, mi abuelo fue fusilado, mi madre nació sin padre, mi padre era de vocación antifranquista, pues teníamos una afiliación en ese sentido, pero por mi padre, ¿no? Es curioso, el libro de González Echegaray y Los Cántabros, pues yo siempre oí desde pequeño hablar de Cantabria, ¿no? Entonces, claro, cuando viene la transición, la izquierda es un poco el ámbito de actuación, sobre todo porque es donde se aglutina el antifranquismo y la lucha por la democracia, pero claro, la izquierda deja huérfana esa vía que la asume. Antes de ADIC, marzo del 76, estaba Cantabria Unida, pero bueno, no tuvo eco y tenía ciertos ribetes pues un poco extraños. Bien, pero ADIC, yo me sumo a ADIC cuando son expulsados los miembros de UCD en el otoño de 1978. Verano de 1978. Digo, bueno, pues parece que esto por lo menos tiene una línea democrática y me sumé. Y nada más sumarme, esto era 1978, Revilla plantea la necesidad de crear un partido regionalista en el otoño de 1978, ¿no? Bueno, pues yo estuve desde el principio en el partido regionalista, hacíamos los estatutos, se sumó del sector del PSOE Ramón Arias Azpiazu, de Castro, que llegó a ser secretario de la Federación Socialista de Cantabria unos meses en un congreso que hicieron en Lierganes, etc. Bueno, entonces, cuando se presenta el partido, por primera vez, el PRC es en las elecciones al Senado de marzo de 1979, después de aprobada la Constitución, ¿no? Y Revilla, vienen por ahí, hay que presentarse solo al Senado, ¿no? O sea, hay que presentarse a todo, pensaba, ¿no? Ahí tendría alguna de las componentes que suele hacer al orden del partido, con los de la UCE, etc. Bien. Entonces vienen las elecciones municipales, ¿no? A mí me dijo Obregón, alegría, me gustaría que estuvieras en el número 4. Digo, no, mira, Eduardo, yo soy joven, estaba estudiando, pues no me apetece. Bueno, salieron 4 concejales, que fue sorpresa, ¿no? Me parece que del Partido Comunista fuisteis 2, José Ramón y tú, Isabel Sergerina por el PT. Los estaban, sí, y tres concejales eran Genaro, Miguel Ángel y ¿quién era el otro? Eran 4. Alfonso Muñoz, Miguel Ángel García González y Genaro. Genaro. Eso es. Bien, eran compañeros tuyos de corporación. Entonces, nosotros veíamos muy claro que se había, como decía antes Martín Silván, suscrito el compromiso autonómico de que todos los partidos que lo habían suscrito, su representación municipal se comprometía en defender la autonomía para Cantabria. La UCD no lo había suscrito y lo veíamos muy claro. No, tenemos que proponer a Eduardo porque Eduardo tiene una figura intelectual y demás. Bien, digo, pero bien, proponemos a Eduardo alcalde, pero si la fuerza mayoritaria, que era el PSOE, que me parece que tenía 6 o 7 concejales, no lo acepta, antes de que salga el continuador, ¿no?, del ayuntamiento franquista, que era Ormaechea, por la UCD, nosotros tenemos que votar al candidato propuesto por las alternativas democráticas y del compromiso autonómico, que hubiera sido Cabezón. Y entonces, esto se dilucidó internamente en el PRC en Puente Viesgo la tarde anterior a la constitución de los ayuntamientos. Y del Ejecutivo hubo 3 personas que defendimos esto, que fueron Manuel Izquierdo Lozal, que todavía tiene ya 80 y tantos años, vive en Camargo, y pertenecía a Comisiones Obreras de Alcatel, aunque estaba en la ejecutiva del PRC, Miguel Ángel García González, el que era concejal, que provenía del PT, era ingeniero agrícola y escribía bastante en la hoja de lunes, y yo que era el representante de las juventudes. Claro, Revilla con todo el aparato, le apoyó Benito Huerta, le apoyó Obregón, decidieron abstenerse. Con lo cual se consagró que
lo que pudo haber sido un cambio desde la República, ¿no?, de los ganadores de la guerra, todavía está Santander pendiente de desarrollarlo. Y digamos que el que se beneficia, ¿no?, como figura, porque a partir de ahí vienen las grandes obras de la transformación de Santander, y a las siguientes elecciones, me parece del 83, consigue mayoría absoluta, que es Ormaechea, se convierte en la Biesta Negra de Revilla, ¿no?, hasta que no... Sí, yo insistía de que ese día es uno de los momentos más claves de los acontecimientos políticos de Cantabria. La constitución del Ayuntamiento de Santander. Y yo te digo, fue una noche complicadísima, que bueno, que intervino las ejecutivas del PC a nivel estatal y la ejecutiva del PSOE. Y ya os digo, la razón fue que Alfonso Guerra tenía muy claro que quería acabar con los regionalismos, porque había sufrido al partido andalucista y no quería que se consolidase ningún partido regionalista. Esa es la verdad, y que fue un hecho que ha determinado la política de esta región, que a lo mejor hubiese sido distinta y hubiese sido mucho mejor para todos nosotros. Hubiera habido por lo menos un cambio de Santander, podría haber habido. No hubiese estado de concejal, o no hubiese aguantado una legislatura de concejal, seguro. Y posiblemente sí, habría habido, los cambios habrían sido muy grandes. Me parece muy interesante eso que planteáis, porque al final sí que el regionalismo, ¿no?, como fuerza, bueno, es un inciso, no quiero con esto condicionar el debate, pero el regionalismo al final como fuerza política en el resto de España es algo que casi no existe. Más allá de algunos ejemplos muy concretos que la UPN en Navarra, pero bueno, eso es otra cosa. Creo que es muy distinto al regionalismo que puede representar el PRC, que creo que igual lo más parecido que pueda haber puede ser, aunque se llamen nacionalistas, Coalición Canaria. Y lo siento mucho por meter al PRC en esto, porque parece que la rebiología sigue siendo nuestra gran afición. Bueno. Sí, no, evidentemente, yo pienso que hay un regionalismo, digamos, que puede ser de Albarca y Pandereta, y otro regionalismo que crea, de hecho, en que Cantabria tiene, por su historia, por su tradición, por su propia identidad, tiene una base para ser una región. Pero quizás aquí, en nuestro marco territorial, pues, y la capacidad de venta que tiene Miguel Ángel Revilla, ha hecho un regionalismo, pues el que tenemos. Yo quiero recordar de que nosotros votamos, nos abstuvimos en el Congreso a la hora de aprobar el estatuto. El Partido Comunista tratamos de conseguir un estatuto de autonomía mucho más, que recogiera mucho más competencias para la región. Y estuvimos luchando, presentamos enmiendas. A mí me ayudó Javier García Fernández, que ahora es catedrático de Derecho Constitucional, para preparar las enmiendas, y las presentó con Jordi Solé, y nosotros hasta el último día, estuvimos peleando para mejorar el estatuto. Y se salió con los votos de UCD y de PSOE, y con la abstención del Partido Comunista. Nos abstuvimos, porque nos parecía que era un estatuto muy deficiente, que no era el que necesitamos para salir de la situación socioeconómica en la cual estaba Cantabria. Eso es una realidad. La prueba es que a nosotros, cuando se creó una entidad, la Junta de la Diputación, nos excluyeron porque no teníamos representación en la Diputación, cuando estamos presentes en el Congreso. Quien íbamos a defender en el Congreso, el Partido Comunista, teníamos la posibilidad, pero el PSOE y UCD y Alianza Popular, como esto Piñero, dijeron que no, que en ese organismo no estuviéramos representados los comunistas, porque querían hacer una autonomía como la que al final se plasmó con el estatuto, fue unas competencias muy limitadas y que no queríamos, que no admitieron las enmiendas que presentamos nosotros en el Congreso de los Diputados. Esa es la realidad. Muy interesante eso que has comentado sobre Solé Tura. No sé yo que ese hombre había sido un defensor de Cantabria. Aquí, muy bueno. Era catalán, ¿no? Era del PSUV. Bien hecho, ¿no? ahí, La PSUV, sí.
Jordi Soler, en la comisión que elaboró el estatuto, Jordi Soler representó, y bueno, yo trabajaba con él y Javier García Fernández, nuestro compañero del PC, fuimos los que preparamos las enmiendas en el Congreso y las que estuvimos con él en el Pleno tratando de que lográramos modificar ese estatuto. Pero Jordi Soler era el portavoz del Partido Comunista del Congreso en el área constitucional, había sido ponente de la Constitución, y en ese caso le tocó hacer el trabajo que tenía que hacer la comisión, y fue el que intervino en el Pleno y que fue el que manifestó el voto del partido, el voto de abstención del Partido Comunista, fue Jordi Soler, claro, era el portavoz en el área de política constitucional de la Ejecutiva. Y se ve con las revelaciones de Martín aquí esta noche que lo de Alfonso Guerra no es cosa de la edad, ¿no? Que siempre ha estado en unas posiciones un poco preocupantes. No, también os digo que tiene sentido que el PSOE intentara, bueno, mi modo de ver, que ahora ya estoy entrando en mi cuñadología habitual, porque como soy el que manda en este programa, pues me puedo permitir decir lo que me apetezca. No, Haces bien, ¿no? El PSOE siempre da la sensación, ¿no? Además, por un día que no nos metamos con Revilla no pasa nada. No pasa nada. Es que, el PSOE siempre ha intentado convertirse en el país, o sea, en el partido del país, ¿no? El único partido. El partido que mejor se adapte a las cosas, que sepa utilizar los sentimientos de la sociedad para hacer algo, para que la gente les vote, que claro, porque no está mal, pero es una estrategia, ¿no? Ese andalucismo que le preocupaba tanto a Alfonso Guerra lo acaba diluyendo y absorbiendo y encarnando el propio PSOE andaluz. Y con el PRC de Revilla es verdad que consigue ganarles la partida y ser él el presidente, pero gobiernan con él, ¿no? Al fin y al cabo. Así que es verdad que el PSOE juega a intentar absorber todo lo que puede. La gran maniobra del PSOE en Cantabria es hacer presidente a Miguel Ángel Revilla. El día que la Gorostiaga, teniendo mucho más diputados que Revilla, no se defiende como candidato a la presidencia y le cede la presidencia a Miguel Ángel Revilla, ese día Revilla inicia el proceso de despegue que le ha llevado a la situación tan privilegiada que hoy tiene. Es otro de los acontecimientos más determinantes. ¿Por qué Lora Gorostiaga, teniendo casi 3 veces más diputados que el partido regionalista, le cede la presidencia de la comunidad a Miguel Ángel Revilla? Volvemos también al año 79 y el Ayuntamiento de Santander. Son dos hechos históricos que determinan que la derecha, el ayuntamiento, haya gobernado y que Revilla haya continuado gobernando y siga gobernando nuestra región. Son dos hechos muy importantes que se debe tener en cuenta para analizar nuestra situación actual cara al regionalismo y cara a los intereses de Cantabria. Está clarísimo. Eso también son los hechos. Esto se inscribe, los que éramos o proveníamos de la izquierda, pero asimilábamos el cantabrismo, normalmente no éramos comprendidos por la izquierda estatal. Sí, pero yo en el Partido Comunista no tuve ningún problema. Yo en el Partido Comunista, y es más, yo fui el representante, cuando se creó la dirección estatal de la Junta Democrática, a mí se cedió que yo fuera representante de Cantabria en ese organismo. Tamames, en el año 77, que estuvo aquí, ya admitía ya que Cantabria, como Murcia, tenían entidad propia para ser considerados regiones autonómicas. Eso ya se hacía desde la Junta Democrática y se hizo a través del PC. En el manifiesto programa del Partido Comunista del año 74 ya se hablaba de autodeterminación. El Partido Comunista siempre ha creído que una manera de profundizar la democracia era a través de la descentralización y dar cada vez más voz a la gente. Esa ha sido la realidad del Partido Comunista, que hoy actualmente parece que no hemos hecho nada. Pero estoy convencido de que sin nuestro trabajo no hubiese sido posible. Y luego también a la famosa reunión de Burgos del año 77, donde nos reunimos, lo que os conté antes, con el PRC, con los socialistas castellanos, los cántabros, los comunistas
de castellano-leoneses y los cántabros. Los comunistas castellano-leoneses, porque así lo habíamos acordado, el Comité Central, defendimos la autonomía de Cantabria desde el principio. Eso es una realidad, le guste o no le guste. Yo sé que ahora pues, parece que no hemos existido, pero es sin lugar a duda un hecho real y demostrable de que sin el impulso del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierdas, la autonomía en Cantabria no hubiera sido posible. La autonomía que se consiguió fue diluida por las fuerzas, digamos, estatistas que dice Jairo. Por eso digo que a pesar de que, bueno, tu posición y la del partido era así, globalmente la izquierda estatal, yo lo he padecido muchas veces. ¿Cómo podéis apoyar un movimiento si todos los regionalismos son burgueses? Esta era un poquitín la circunstancia. Entonces, claro, por la propia caracteriología, ¿no?, de las simpatías, digamos, de los sectores más autonomistas, Revilla, que procede del antiguo régimen, se va haciendo, digamos, de un electorado, se va haciendo de una imagen, se va haciendo de lo que es un poco su proyección actual, ¿no? Entonces digo yo, ¿qué ha fallado en la izquierda estatal para que a la hora de la verdad ser las fuerzas que han apoyado el proceso autonómico? La derecha en un principio se opuso con la creación de ACECA, las dudas que hubo en la UCD, aunque luego posteriormente la UCD se pone favorable a la autonomía a partir de 1979, no, con sectores autonomistas de toda la UCD. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la izquierda se ha dejado arrebatar de alguna manera esas bases sociales, porque el gran crecimiento de Revilla hasta ser fuerza hegemónica en estos momentos hace que a la izquierda del PSOE no exista representación y que el PSOE esté prácticamente bajo mínimos en una de las representaciones más bajas en cualquier comunidad del Estado, ¿no? Mira, dentro del Partido Comunista hay hechos que demuestran que hay un sector tienen una clara vocación, digamos, federalista o autonomista. Te pongo el ejemplo, la famosa crisis del año 82, de la cual yo, como siempre del grupo de los renovadores, entro en colisión con la dirección, con Carrillo, fue que nosotros apoyamos al Lerchundi, a Roberto, para que se fusionase con Euskadisco Esquerra. Yo estuve en el Congreso Fundacional en Leioa, representando a la Comunidad de Cantabria, defendiendo a Roberto Lerchundi la integración con Euskadisco Esquerra. Es decir, que en Euskadi, aquí, yo también había un sector, el partido Ángel Guerreiro en Galicia. Sí, Ángel Guerreiro, sí. También era un hombre que luchaba mucho también para que el Partido Comunista Gallego, en contra del aparato estatal que enfrentaba Santiago Álvarez o en Euskadi Ramón Ormazábal frente a Roberto Lerchundi, había un sector de gente del Partido Comunista que sí creíamos en esto. Sí, sí. Y que lo demostramos pues aquí, que vamos a hacer Partido Comunista de España, ser Partido Comunista de Cantabria. Y la obsesión que hizo Roberto Lerchundi en Euskadi, uniéndose a Euskadisco Esquerra. Aquí, ¿por qué? Pues yo pienso, el por qué, en gran parte, porque ha tenido esa hegemonía Revilla, en gran parte por la irresponsabilidad del Partido Socialista, de la señora Gorostiaga en ese momento, que le abrió las puertas y le puso en una rampa de lanzamiento hacia el éxito a Revilla, que con políticas populistas pues de muy poco peso, pues nos está llevando a donde estamos, a ser una región que sin una crisis absoluta, sin ninguna esperanza, ahora mismo dice, ¿a dónde vamos? En Cantabria, si no tenemos nada, si han desmantelado todo, no tenemos industria, no tenemos ni una capacidad de crear un valor añadido importante. Y seguimos hablando, cuando hacemos ahora los proyectos para Europa, seguimos hablando de la pasiega como un proyecto transformador y que produzca enriquecimiento en Cantabria. Es ridículo, como fue ridículo, comillas, como son ridículos los puertos deportivos y tantas cosas que este señor presidente está haciendo y que a un sector moderado los atrae y es fácil atraerlos, y sobre todo porque la izquierda, desgraciadamente, no hemos sido capaces en gran parte, por lo que dije antes del PSOE, y porque luego la izquierda, con el intento que hicimos desde Podemos, al fracasar también
en la experiencia de Podemos hace 2 años, pues ha llevado también a que la izquierda ocupe un lugar totalmente no secundario, terciario, cuaternario. Pero ha sido errores propios y habilidad que tiene, evidentemente, Miguel Ángel Revilla, que la tiene, sin duda. Una pregunta, y esto es ya por puro marujeo mío. Bueno, eso y porque tenemos que acabar el programa. Esa crisis del 80, o sea, bueno, antes de nada, antes lo estaba hablando con Jairo, ya sabéis todos que Jairo y yo somos aficionados a la comunistología. Y teníamos una duda, que qué es lo que diferenciaba a los renovadores, porque estábamos informándonos un poco, ¿qué diferenciaba a los renovadores de esa corriente? O sea, porque sí que sabemos, ¿no? Y si no lo sabemos, pues que nuestro público sepa. Yo hasta donde sé, en esa época en el PC hay 3 grandes familias, ¿no? Eurocomunistas, renovadores y, bueno, y prosoviéticos. No, había una cuarta, que son los leninistas, que en el Congreso del PSUV vuelven a ganar y derrotan a Antonio Gutiérrez Díaz y entra Paco Frutos. Claro, es verdad. Los carrillistas, los renovadores y leninistas. Y luego ya fuera eran, digamos, los prosoviéticos, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre...? Mi pregunta era, ¿qué diferenciaba? Porque acaba habiendo una grave crisis a los renovadores de Carrillo. De los carrillistas, sí. La idea era fundamentalmente de transformar un partido en su medio de funcionamiento interno y también el carácter descentralizador del partido. Creíamos que la permanencia de Carrillo y su entorno era un freno para el Partido Comunista, que el partido se debía de democratizar, que se debía de federalizar más. Esa era fundamentalmente las esencias. No éramos gente, no éramos leninistas, ni mucho menos. Habíamos aprobado acabar con el leninismo en el 9º Congreso. Y yo fui un defensor de ello. Yo fui el presidente de la delegación de Cantabria y fui el que intervine en ese congreso. Como también intervine en el 10º para decir a Carrillo que se fuera. Pero esa fue la diferencia. Fundamentalmente es el tipo de partido, más que la política. También la política en aquellos momentos, a raíz de los pactos de la Moncloa, se empezó a hablar en el Partido Comunista mucho de los gobiernos de concentración. Un gobierno de concentración que para muchos de nosotros no tenía sentido. ¿Por qué? Porque es absurdo hablar de un gobierno de concentración cuando el Partido Socialista en ningún momento estaba por esa labor. Y eran parte de un CD, como se demostró, echando a Suárez, tampoco lo querían. Y nosotros seguimos RQR con esa idea y firmando los pactos de la Moncloa, que fueron positivos, no fuimos capaces de que se cumplieran lo que se había firmado en los temas sociales en el pacto de la Moncloa. Eso también fue un factor determinante en la crisis del PC a raíz del 10º Congreso y que se acabó con la salida nuestra de los renovadores del Partido Comunista y después la agonía del Partido Comunista como tal. Vale, chicos, me vais a perdonar, no os vayáis, nadie, ni vosotros no os vayáis y el público tampoco os vayáis porque ahora a las 10, es que ya son las 10, no quiero echaros y no quiero que os vayáis. Ahora a las 10 vuelve Saltando el Prau para hablar del postpartido del Racing, por un lado. Por otro, os recordamos, mañana a las 11 va a estar Fedor con su programa de cocina, que es un programa maravilloso. Y mañana a las 10 en Hoy se lía va a haber novedades sobre las famosas campanadas. Y con esto, siendo las 10, os dejamos, chicos. Os recordamos que nos podéis seguir en Twitter en Concejurrelinchu, o sea, twitter.com/Concejurrelinchu, por un lado. Por otro, si tenéis cualquier cosa, podéis mandarnos un mensaje a
a nuestro correo concejutv@gmail.com y bueno, que muchas gracias a todos por venir, tanto a mis contertulios habituales y menos habituales. Muchas gracias, Martín, por venir. Esperamos tenerte otro día. Y ahora no te vayas porque vamos a comentar algunas cosas. Y al resto, gracias por venir y esperamos veros la semana que viene. Y con esto, pues doy este programa por finalizado. Buenas noches. Sí, haremos una segunda parte. Sí, sobre cómo Rey obtuvo la presidencia, que despierta mucho interés por aquí. Yo tengo muchas cosas por aquí que comentar y hay muchas cosas aquí que me interesan muchísimo. Así que, chicos, nos vamos. Venga, Un placer. Igualmente. hasta luego. Esperad.